que nada, agradecerles la posibilidad de estar compartiendo con ustedes este rato, y agradecerles también a la gente de la revista Innovación, agradecer a la gente de OCRL, que nos permite acercarnos a ustedes, y bueno, tratando de que en un ratito le podamos dar un poquito más de información, que nos conozcan un poco más, que sepan qué es lo que está haciendo Seagate en Argentina, y de mi parte, con Adrián Goldsmith, también decirle que voy a compartir la charla. Yo voy a dar una pequeña reseña para que conozcan a la empresa, los productos y los servicios, y luego voy a dejar espacio para la ingeniera Miriam Ruffini, que también está conectada desde Brasil, de San Pablo, y ella le va a hablar puntualmente de los discos Skyhawk, y toda la línea para videovigilancia y línea corporativa. Seagate hace 3 años se instala en Argentina. Yo hace 1 año y medio aproximadamente que estoy trabajando en el equipo. El equipo comercial está formado en Argentina por Hernán Franco, que es nuestro líder, nuestro country manager para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y comparto el equipo con Marcela Franco en cuanto a nuestra posición de merchandiser y desarrollo de canales. Y también con Ángel Brosman, que se incorporó más recientemente y está encargado de todo el desarrollo de lo que es discos de estado sólido en el canal de Argentina. Para empezar, quería comentarles y mostrarles, para que conozcan lo que nosotros llamamos beneficios, que bueno, bien podrían ser servicios, que brindamos a nivel local. Uno de ellos es lo que ustedes ven a la derecha, que es el Seacare, que es nuestro servicio de RMA local. Estamos ya hace 2 años o un poquito más con el servicio local funcionando. El edificio funciona, aquí está, funciona en la zona de Palermo, en Capital, y tiene la característica de que el RMA se hace con cambio de disco directamente, se hace cambio por un disco nuevo, eso ténganlo en cuenta siempre. No hacemos reparación de disco, no hay demoras por chequeo del funcionamiento. El RMA, la gestión del RMA se hace en el link que ustedes ven ahí en la pantalla, se hace a través de la página de Seagate, y está preparada para que la hagan ya sea el canal mayorista, como podría ser OCRL en este caso, ustedes como revendedores o reseller, y también lo puede hacer el usuario final. Solo el canal que lo haga tiene que registrarse, tiene que registrar sus datos, tiene que ingresar los datos del disco, le van a pedir el número de serie para ver, obviamente para chequear la autenticidad, el hecho que sea canal oficial y que esté en garantía, y a partir de ahí se genera un número de caso, que ya están en contacto con el servicio técnico, y cuando van al servicio técnico automáticamente se lo van a cambiar. Así que quería que conozcan un poquito este servicio y que sepan del mismo, ¿no? Por otro lado, también otro servicio o beneficio, también como lo llamamos nosotros, es lo que denominamos la plataforma de Seagate Champion. Seagate pone a disposición de la fuerza de venta, de la fuerza comercial, llamarlo de alguna forma, ya sea de los mayoristas o ustedes que están en la parte de atención y venta al público, y de todos los vendedores en los resellers, este programa online, esta plataforma online, que consta de muchos cursos de capacitación de todo lo que tenga que ver con medios de almacenamiento, obviamente basados en todo el portfolio de productos de Seagate. Ahí ustedes van a poder ver cursos de todos los discos internos, externos, estado sólido, van a poder ver cursos para storage, para NAS, para videovigilancia. Bueno, es una infinidad de cursos que son muy amigables, no son cursos áridos, largos, pesados, son cursos de, como mucho, 10 minutos de lectura, que les permiten tener una base de información bastante sólida, y por otro lado, el sistema les brinda una recompensa asignándole a cada uno de ustedes que hacen cursos. Cada vez que termina un curso, ustedes pueden hacer un pequeño examen, en un formato de multiple choice. Este examen lo aprueban, y automáticamente se les asigna en su cuenta, la cuenta la genero yo, después les digo cómo, en su cuenta 100 puntos o 100 bytes. Y automáticamente usted tiene la posibilidad de acumular cantidad de cursos y obviamente acumular puntos, como si fuera, a ver, en Argentina
el programa Quiero en Banco Galicia o YPF Serviclub de YPF, bueno, algo similar. En la misma plataforma ustedes van a poder canjear con los puntos acumulados, obviamente una vez realizado una buena cantidad de cursos, por un montón de productos que la plataforma les ofrece. Así que me parece que está muy bueno. El que quiera hacerlo a través de la misma gente de OCRL, o después yo le puedo dar mi correo, la gente de la revista también, de innovación tiene mi correo para darles. Yo necesito su nombre, apellido completo, la firma para la cual trabajan, si son los titulares, la razón social, y el correo. Con eso yo los inscribo, los registro, y automáticamente empiezan a hacer los cursos. Otro de los beneficios o servicios que brinda a nivel global Seagate tiene que ver con un servicio de rescate de datos que tengo entendido que es único y no es ofrecido por otra marca. Este servicio se brinda en California. Nuestros técnicos y expertos se encuentran en laboratorios en California y ahí reciben los discos. Hemos tenido estadísticamente ya una satisfacción de, como ven ahí, de un 95% prácticamente de casos de éxito con respecto a la posibilidad del recupero de información. Y los servicios se podían dividir en tres. Está bueno que lo sepan. Uno de ellos es el denominado recuperación en laboratorio. En este caso es cuando el usuario, el que hace los registros es el usuario, no es el mayorista o no es el reseller, siempre es el usuario el que hace uso con el disco de este tipo de servicio. En este caso el usuario entra en la página de Seagate, en el link de Rescue, y obviamente en este caso es cuando el disco ha dejado de funcionar, ha tenido fallas, se clavó, no anda, no arranca, se rompió, hay información sensible para recuperar, ahí se pueden contactar con el link de Rescue en nuestra página, le van a contestar, le van a cotizar la posible reparación. No es una opción de las que son económicas, no creo que baje una reparación entre 400 o 500 dólares, y además hay que abonar el envío del disco, en este caso al taller de California. Otra opción es recuperación a través de un software. En este caso lo que hace Seagate es poner, esto es cuando el disco está funcionando. El disco funciona, el disco es reconocido por el equipo, pero de alguna manera el usuario, por desconocimiento, por error, perdió archivo, extravió archivos, formateó por error, y los quiere recuperar, ahí se contacta también a través de la página, y esta opción permite, a través de la página, descargar unos programas con un costo aproximado de 100 dólares, y el usuario luego, bueno, hace uso de esos programas para recuperar información. Obviamente, en este caso, los usuarios deberían tener algún mínimo de, digamos, de experiencia, de expertise en este tipo de uso, porque no todos los usuarios se animan a hacerlo, ¿no? Y por último, la opción de plan de recupero que está incorporado con productos. Algunos productos de nuestro portfolio ya vienen incluidos con planes de Rescue, como ven acá. Ahora les voy a comentar bien qué productos son, pero la línea Iron Wolf, que ahora se los voy a comentar, la línea Pro de Iron Wolf, la línea Pro de los discos Barracuda, ya vienen con 2 años de servicio de recupero incluido. Acá el usuario solo tiene que registrarse. Cuando compra el disco, solo tiene que registrar y ya está cubierto por 2 años por cualquiera de esos problemas. Y en este caso, lo mismo que con la línea LACI. La línea LACI es una línea muy amplia de discos externos y que, de acuerdo al tipo de producto de LACI, está cubierto por 2, por 3 o por 5 años, dependiendo del producto. En este caso, el usuario solo se tiene que registrar y tampoco tiene que pagar el envío en el caso que tuviera que hacer uso del servicio. Para que tengan un panorama, aquellos que no nos conocen, y los que no conocen, por lo menos para que lo refresquen, nuestro portfolio de productos, nuestro mix de productos de la línea de discos mecánicos, está formado por la línea Barracuda, que es nuestra línea tradicional, es un disco ya de más de 20 años, es histórico, disco para PC, y la línea más alta en ese segmento, que es la línea Barracuda Pro, con algunas particularidades y garantías superiores. La línea Skyhawk y Skyhawk AI, que es la línea exclusiva y
desarrollada para todo lo que es los sistemas y equipos de videovigilancia, para lo cual seguramente ahora Miriam se va a extender y les va a explicar y contar sobre este tipo de productos. El disco Iron Wolf. Estos son los discos que van en equipos de NAS, equipos de storage, equipos de pequeños servidores o medianos servidores de NAS, que, como ustedes quizás deben saber, permiten el compartir almacenamiento en red. Es decir, ya sea una red local, interna, con una LAN o una WAN. Estos discos son específicamente diseñados para ese tipo de aplicaciones, en ese tipo de equipos, y el disco Iron Wolf Pro, obviamente con características superiores, la línea alta en ese segmento. Por último, también algo de esto va a hablar Miriam después, es la línea corporativa o la línea o el segmento de Enterprise. Para ellos, Seagate diseñó los discos mecánicos Exos para todo lo que es grandes servidores, data centers, servidores en la nube. Estos son discos mecánicos, y la línea Nitro, que es la línea de discos de estado sólido, también para el mismo segmento Enterprise. Entrando en el disco Barracuda, no hay mucho para decir de un disco de PC, es un disco que está diseñado para trabajar 5x8, viene en versiones de 3,5, la línea estándar hasta 8 teras de capacidad, y también en 3,5 la línea Pro hasta 16 teras de capacidad. En este caso hay una diferencia en las garantías: 2 años nuestros discos Barracuda estándar y 5 años para los discos Barracuda Pro, que, como ven, incluye el servicio sin cargo de Rescue. Por otro lado, también ponemos en el mercado discos de 2,5 para notebook hasta capacidades de 5 teras. En este caso también con 2 años de garantía. Pasando al siguiente disco, es el disco que le comentaba antes, el disco Iron Wolf, el disco que se utiliza para equipos de NAS. No sé, quizás ustedes la conozcan, capaz estén trabajando con algo de ellos. Las marcas más conocidas, por lo menos a nivel local, son Synology o QNAP, también está Asustor. En general trabajamos muy, muy de cerca con ellos, haciendo cursos, haciendo capacitaciones y compartiendo eventos cuando se podían compartir eventos. Y eso la verdad que nos potenció mucho y nos hizo crecer mucho en este mercado de equipos de NAS. Los discos vienen en versión estándar, como ven acá, y versión Pro. Ambos llegan hasta capacidades de 16 teras. Acá ya mejoramos la garantía en este disco, ya llegamos a 3 años en la línea estándar y hasta 5 años en la línea Iron Wolf Pro. Por otro lado, quería comentarles un par de características del disco. Por un lado, en estos discos podemos hacer RAID, hacemos RAID de discos, y en la línea estándar soportan hasta 8 bahías, 8 discos, en la línea Pro hasta 24. Hay un concepto de tasa o carga de trabajo que estaría bueno que lo conozcan, quizás lo han leído en alguna web, hablando de alguna característica de discos. Esto tiene que ver con la carga operativa, la carga de trabajo operativa que soporta cada disco, y tiene mucho que ver con el uso del disco, la aplicación, el equipo para el cual está diseñado. En este caso, este disco está diseñado para discos que van a trabajar 24 horas los 7 días de la semana, y en un entorno de RAID, un entorno multiusuario. Entonces, obviamente, el disco tiene que estar a la altura de ese requerimiento de los equipos. Por eso, 180 teras es el rendimiento que se estima de este disco al año, que es bastante superior a lo que en general necesitan los discos en el segmento este. Miren también el Iron Wolf Pro, llegamos a 300 teras de rendimiento en lo que es su tasa de trabajo anual, y para comparar, el Barracuda que vimos recién tiene 55 teras de carga de trabajo, porque obviamente es un disco que está diseñado para otro tipo de exigencia y para trabajar 8x5. Como ven acá, también el Rescue sin cargo para aquellos que compren la línea de Iron Wolf Pro. Y me quería detener puntualmente en lo que es este concepto o esta tecnología de Vibration RB, que no es otra cosa que... Un segundito. No es otra cosa que unos sensores que Seagate desarrolló, que colocó, esta es la placa lógica del disco. Entonces, en los extremos de la placa han colocado ese tipo de sensores o imancitos que lo que en definitiva hacen es evitar, es
decir, son sensores de vibración rotatoria, es decir, tratan de evitan la rotación, no la rotación, la vibración, perdón, evitan la vibración, generalmente en equipos donde hay varios discos o varias bahías superpuestas unas con otras, que la vibración en esos casos es bastante perjudicial, no solo genera ruido, genera temperatura y por ende genera un consumo excesivo y malo de energía, y por otro lado, obviamente, el rendimiento del equipo merma mucho en estos casos. Entonces, este tipo de sensores lo que hacen es equilibrar o balancear a los platos en su giro, permitiendo que los mismos giren parejos y evitar la vibración. Resumiendo, puntos claves en el caso de IronWolf: sistema de recupero de datos, lo tenemos en el IronWolf Pro, ya viene incluido. Carga de trabajo de 180 teras al año y 300 en la línea alta. Sensores de vibración para tolerar la vibración. Y 3 y 5 años de garantía para los discos más robustos, que son la línea Pro. Para avanzar en otro tipo de línea, vean el surtido y el interesante mix de productos que tenemos en discos externos. Esto es nada más que discos externos de la marca Seagate. Antes, cuando hablamos de recuperación de datos, le dije que había una línea LaCie. LaCie es una marca que Seagate compró hace unos años, y está compuesta por una gama muy importante de discos externos, utilizados mucho en la industria del cine, en la industria de la producción, productores de cine, para almacenamiento de capacidades importantes, y vienen una cantidad de discos muy importantes, ya sea en mobile o en desktop, con posibilidades de hacer RAID de discos, con conectores USB-C, Thunderbolt con tasas de transferencia muy altas, con protección para golpes y para el agua. Esta línea está incluida dentro de lo que ofrece Seagate en lo que es discos externos. Y después los discos externos más tradicionales, digamos, más habituales que uno maneja, que son la línea Expansion, que digamos de 1 hasta 5 teras, o la línea Backup Plus, que a diferencia del Expansion, lo que podemos hacer es crear copias de seguridad, crear una copia de backup, son discos que tienen 2 años de garantía. También, para que vean, tenemos discos externos para el canal, que no es obviamente el de ustedes, pero para el canal de gaming, el canal de consolas, discos externos para lo que es Xbox, o discos externos para lo que es PlayStation, discos externos desktop, con capacidades ya que llegamos a 8 o 10 teras, y por último, discos externos para todo lo que es los nuevos lanzamientos de la línea de estado sólido. Hablando de estado sólido, obviamente le estoy dando todo un panorama general de la marca. La charla puntual sobre el rubro que ustedes trabajan y les interesa lo va a dar Miriam ahora. Este es un panorama general. Y voy a terminar con los discos de estado sólido. Ya hemos lanzado al mercado una variedad importante de discos que responden a distintos segmentos. Y como ven, tenemos discos. Los discos en general tienen los mismos nombres que la línea mecánica. En general, de acuerdo al segmento que apuntan, discos con interfaz SATA, con velocidades de lectura secuenciales hasta 560 MB por segundo, discos con interfaz PCI Express, NVMe, los M2. Este año, en discos que está previsto lanzarse, ya vamos a llegar a 7000 MB por segundo, actualmente estamos en 5000, con líneas Barracuda, FireCuda, etc. Y, como les mostré recién, también discos externos de estado sólido. Por ejemplo, les doy un par de ejemplos para que vean: la línea Expansion y la línea OneTouch. Estos discos tienen 3 años de garantía, vienen en distintos diseños, vean que son chiquitos. Esta foto en realidad es la proporción exacta con un lente, para que tengan una idea del tamaño, pero es más que nada para que sepan que ya hemos incorporado y hay en distribuidores de Argentina estos discos. Por último, para terminar por lo menos mi parte, y dejarle a Miriam la parte más importante, de acuerdo al segmento de uso o el tipo de disco, son los distintos discos que les fui mostrando anteriormente. La línea Maxtor y la línea Barracuda
corresponden a un segmento de línea de entrada, línea de notebook o de PC de bajo precio o de precio mediano, o para una mediana empresa, para una oficina. El sector o lo que es el segmento de gaming o el segmento de diseño o edición está cubierto por nuestra línea Fire CUDA, que son la línea de mayor performance, de mayor velocidad, mayor resistencia. Nuestra línea de NAS, es decir, todo lo que vimos para el disco mecánico Ironwolf, lo mismo para equipos de NAS. Los equipos de NAS permiten, en algunos casos, en algunos modelos, poner discos mecánicos y discos sólidos. Es decir, equipos híbridos se lo llamaría. Para eso tenemos este disco sólido, y como les comenté antes, para todo lo que es el segmento Enterprise de grandes servidores, nuestra línea de estados sólidos que se denomina Nitro. Yo por mi lado termino acá. Les agradezco, ahí tienen mi correo. Como les decía, a los que les interesa registrarse o que los registre en el programa de Seagate Champion, la verdad que no tienen otra cosa que a través de la revista o a través de OSRL, o me mandan un mail a mí directamente. Como les dije, nombre, apellido completo, razón social y correo, y los registro. Les agradezco nuevamente. Yo voy ahora a dejar de compartir. Creo que hay una pequeña encuesta que la revista va a hacer con ustedes, como para que aprovechen mientras dejo de compartir yo la pantalla y empieza Miriam con su parte. Muchas gracias a todos, Adrián. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Mientras Miriam comparte la pantalla, los invitamos a participar de la siguiente encuesta. ¿Listo? A ver, un segundito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Ruffini. Yo soy ingeniera de preventas para Latinoamérica. Soy brasileña, entonces, perdón por mi español. Me gustaría de dar gracias a Revista Innovación por la oportunidad y a nuestro socio de negocio, OCR. Bueno, toma mis contatos si necesita algum apoio mais técnico, alguma pergunta, algo necessário para alguma instalação, em algum NVR ou DVR. Eu sou o suporte para Latinoamérica. Bueno, para hoy yo voy a hablar exclusivamente de los discos para videovigilância e discos corporativos. Voy a hablar un poco sobre el tema de servicios e vamos falar como estão distribuídos os dados desde a periferia hasta na nube. Bueno, acá eu tenho dois escenarios. Y el primer escenario nosotros tenemos como 16 cámaras grabando en HD 24/7 por 30 días. Aproveito para decir que al final nosotros tenemos como un espacio de 5 o 10 minutos para sacar las dudas. Entonces, si tienen alguna duda, envía por chat y que nosotros vamos contestar al final. Bueno, acá nosotros tenemos un escenario de 16 cámaras grabando en HD. Al final de 30 días, vamos retener 8 terabytes de información. Entonces, grabamos por día 261 GB y al final de 30 días, 8 teras. Ahora yo voy a cambiar la definición de la cámara, dejando todas as configurações lo mismo, só cambia a definição da câmera. Vamos utilizar 4K. Então, temos 16 câmeras agora em 4K e vamos ter por dia 2.5 terabytes. E ao final do mês, 30 dias de retenção, 72 terabytes.
Entonces, esto es, son 9 veces más crecimiento en la parte de almacenamiento de datos, solo porque cambiamos la definición de las cámaras. Y las cámaras, como están con costo cada vez más bajo, los clientes están cada vez más utilizando en más alta definición. Estamos hablando de 4K, pero ya tenemos de 8K, ¿sí? Agora eu tenho outro cenário que é, nós configuramos, hicimos uma configuração em Full HD. Isto seria necessário como 5 teras. E eu vou cambiar a câmera para 4K. É como 22 terabytes. Isto é como um crescimento de 4 vezes mais em armazenamento, solamente de cambiar de Full HD para 4K. Agora, eu, ao comprar um DVR ou NVR, eu sempre tenho que tentar elegir um equipo que tenha uma boa videocompressão. Acá eu cambiei de H.264 para H.265. Isto é como ter um ahorro em armazenamento de 50%. E ao final da configuração, cambiando a definição Full HD e a parte de compactação, o sistema tem um crescimento de 200% em capacidade. Agora vamos falar como os dados estão distribuídos, como os dados de videovigilância estão distribuídos. Então vamos falar desde a periferia hasta a nuvem. Primeiro, ponto final ou a periferia é onde os dados estão sendo capturados. E os equipos que capturam os dados são as câmaras, os drones, os robôs e os sensores. Estes que vão tomando os dados. Agora, board ou edge são onde os equipos, por exemplo, os NVRs e os DVRs, que são os equipos digitais, onde estão recebendo a informação das câmaras, por exemplo, e eles estão descentralizados. Agora, há também os subsistemas de dados, que são como estes equipos, que estão centralizados na nuvem. Para cada tipo de equipo, nós temos um disco duro especializado para o uso. Então, o mais tradicional, o maior volume de ventas são os DVRs. Además, para projetos, os NVRs. Para estes dois equipos, nós vamos utilizar a linha tradicional, especializada para vigilância, chamada Skyhawk. Agora, se eu tenho, por exemplo, um NVR utilizando inteligência artificial, como, por exemplo, analíticos, onde podemos ter reconhecimento de rosto, reconhecimento do comportamento humano, vamos utilizar a linha Skyhawk AI. AI é de inteligência artificial. Agora, se estes produtos vamos utilizar para um projeto, por exemplo, que se queda na nuvem, há uma linha especial chamada Exos, que são nossos discos magnéticos corporativos. ¿Sí? Nessa classe de produtos, nós temos, además de interface SATA, a interface SAS. E são discos que nós podemos utilizar, usar em RAID, por exemplo, e não há uma limitação. Podemos utilizar como 30 discos trabalhando juntos, 40, 50. Então, esta linha, para videovigilância, normalmente nós usamos discos de alta capacidade. E hoje está disponível hasta 16 terabytes. E para a linha de discos sólidos,
nosotros tenemos representada por una nave espacial, la línea Nitro. Entonces, son discos que nos proporciona elegir, por ejemplo, situaciones que necesitamos de muchas escrituras, y estos discos soportan el nivel superior de escritura. E aí também uma linha de produto que é para archive e para ser um backup frio. Por exemplo, se necessito retener alguma informação, por exemplo, de videovigilância, por mais de 30 dias. Há alguns clientes que necessitam, às vezes, retener por 5 anos. Então, esta seria a recomendação do produto com uma capacidade boa e com melhor custo por terabytes. Bueno, acá hablando sobre nuestras líneas y haciendo un comparativo. Barracuda es nuestra línea de uso personal, muy conocida por su calidad, pero son de uso personal y simple para trabajar solita. Entonces, estamos trabajando en un PC ou para discos de sobremesa. São 2 anos de garantia, não há uma limitação de quantas câmaras vai ser suportada, porque nós não recomendamos este disco para aplicação de videovigilância. Por que não? Porque é um disco para trabalhar 8 por 5, 8 horas por 5 dias. E para videovigilância é necessário um disco que trabalha o tempo todo, um tempo integral. E quando, por exemplo, se tenho um projeto que vou começar o movimento da gravação, após o movimento, o disco tem que estar listo para começar a gravação. O que passa se eu utilizo um Barracuda em um DVR, por exemplo, à medida que necessito tomar estes dados, eu tenho perda de quadros. Então, é como a informação se queda um pouco borrada. Então, por isso, não recomendamos para o uso de DVR os discos Barracudas. Para o uso de DVR e NVR, nós desenvolvemos um disco especializado para isto, que é a linha Skyhawk. Em verdade, nós temos esta linha de produto por mais de 12 anos e a primeira vez que fabricamos foi para um grande fabricante de videovigilância, que é a Hikvision. Bueno, então, essa linha Skyhawk e Exus são para trabalhar o tempo todo, 24/7. Además, são discos que suportam trabalhar juntos. Depois vamos falar mais sobre esse tema. Skyhawk, 3 anos de garantia e para os corporativos, 5 anos de garantia. Skyhawk suporta 64 câmaras gravando simultaneamente em um disco. Pero se tenho, por exemplo, 10 discos, suportaria 640 câmaras. Bom, acá a parte de MTBF está muito cerca da garantia do produto. Quanto maior a garantia. Bueno, agora vamos falar sobre nossa linha tradicional, Skyhawk. Então, toda vez que nós temos câmeras e vamos gravar nesses equipos digitais, neste caso um DVR, vamos utilizar a linha Skyhawk. E se temos um NVR, que são esses equipos que suportam como 8 ou 12 discos, vamos utilizar Skyhawk. Agora, cá tem um outro cenário, por exemplo, um aeroporto ou um monitório de uma cidade segura. Para isso, utilizamos outros tipos de equipos que suportam mais discos e para estas aplicações vamos utilizar um disco que tem mais rendimento, que é a linha Skyhawk AI e Exus. Estes 2 discos podemos dizer que é a linha corporativa. ¿Sí?
Então, linha corporativa vamos utilizar para projetos de missão crítica. Agora vamos falar sobre a linha tradicional, Skyhawk. Hoje está disponível em las capacidades de 1 hasta 8 e sua principal diferença com os discos tradicionais é que há cambio na firmware. Mas o que é firmware? Firmware é a inteligência do disco. Então, para a aplicação de vigilância, o cambio é: o disco está dedicado para ser 90% do tempo de escritura e solamente 10% de leitura. São discos para trabalhar 24/7. A interface SATA, que é a mais conhecida. A parte das câmeras. Acá, 1, 2 e 3, não tenho estes sensores de vibração. E posso agregar hasta 8 discos trabalhando em RAID. Então, suportaria um NVR hasta 8 bytes. Acá, as capacidades 4, 5, 6, hasta 8, tem estes sensores. É estándar para essas capacidades. E eu posso agregar em um NVR, por exemplo, hasta 16 bytes e trabalhar em RAID. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos claves de esa línea. Además, esta línea, estando el disco duro dentro de un DVR ou NVR, suporta hasta 70 grados de temperatura. Esto es muy importante porque muchas veces estes equipos se quedan en la parte externa. ¿Qué más que tenemos acá? Para os discos de maior capacidade, podemos agregar hasta 16 discos. Há também componentes que suportam, que são resistentes à corrosão. E que mais que tenho que falar? Depois vou falar sobre o tema do gerenciamento, administração de los discos duros em los NVRs e falar sobre esse sistema de gestão, de administração, onde podemos investigar a saúde de los discos duros. Bueno, acá vamos a hacer como um espaço para explicar algumas coisas que são que os clientes mais nos perguntam. ¿Por que utilizar um disco de videovigilância? Primeiro que os discos de PC não ha sido desenvolvido para trabalhar de uma forma muito intensa e nem para trabalhar com vídeos. Estão para trabalhar com pequenos arquivos. Arquivos com setores menores. E os discos de videovigilância, os setores são como 8 vezes mais, porque para trabalhar de uma forma mais fluida com a parte de vídeo. Então, há alguns cambios na parte de tamanho de setores, na garantia do disco. Os discos são mais robustos e suportam trabalhar 24/7. E os discos personais são para trabalhar solitos, não é para ser RAID. E o que passa que uma pessoa se hace um projeto com um disco de personal, isto falha no meio da garantia, porque não vai suportar a grande temperatura, a grande carga de trabalho. E comparando entre um disco personal e um disco de videovigilância, o disco de videovigilância tem a carga 3 vezes maior comparado de los discos de uso personal. Bueno, agora vou falar sobre Skyhawk AI, que são os discos para inteligência artificial. Então, toda vez que vamos utilizar analíticos, vamos utilizar essa linha. Por quê? Acá tem um exemplo. Esta é uma situação onde estamos lendo a informação e ao mesmo tempo gravando, lendo e gravando. Então, necessito de discos
que me entregam tanto leitura quanto a parte de escrituras. Então, este disco, Skyrock AI, é 50 por 50, há como um maior rendimento, de taxa de megabytes por segundo, e são de capacidade maiores, porque vamos trabalhar com projetos, subsistemas ou NVRs ou VMS. Então, são discos de 8 hasta 16 terabytes. Todos eles são de 7200, a velocidade rotacional. Todos têm sensor de vibração. Não há uma limitação de quantos discos podemos agregar. Pode ser um projeto de 50, 60 discos. Que mais? 3 anos de garantia. Em sua tarjeta há como componentes resistentes à corrosão. Perfeito para trabalhar de forma intensa com os analíticos. Acá eu depois vou compartilhar esta apresentação com vocês. Em nosso sítio, há este link acá, onde pode ingressar diretamente em nosso sítio. E se necessita fazer um cálculo de quanto seu cliente necessita de capacidade, só tem que configurar estas informações. Quantas câmaras, quantos quadros por segundo, quantos dias tem que reter a informação e, al final, tem quanto necessita de capacidade. Acá, hablando sobre o tema de compatibilidade, isto é muito importante. Em nosso sítio, há como a informação onde pode buscar a través de los nombres de los fabricantes e de los modelos de los produtos e ter a compatibilidade e a certeza que está configurado e qualificado o produto. Então, acá, elegí Hikvision, por exemplo, e há a lista de compatibilidade deste equipo. Acá nossos modelos, as informações mais importantes que nos perguntam. Todos estes discos de grande capacidade, que é de 1 hasta 16, é na versão 3.5 polegadas. E a velocidade rotacional, porque é um disco mecânico, é de 5.400, 5.900 ou 7.200. Además, acá temos o cache. Agora, falando sobre a ferramenta de diagnóstico. Nós temos nosso sítio, na parte de suporte, a ferramenta chamada C-Tools, que é para investigar como anda o disco duro. Então, é uma ferramenta que pode utilizar através de um USB ou através de for Windows. Fazer como uma análise for Windows em seu PC. Agora vou falar sobre o sistema de gestão chamado Skyrock Health Manager. Bueno, o que passou é que o seguinte, em conjunto com os maiores fabricantes de videovigilância, desenvolveu um sistema para investigar como anda a saúde dos discos. O que necessita para o sistema funcionar? Os discos têm que ser de capacidade 4 hasta 16 teras e ser da linha Skyrock ou Skyrock AI. Onde está esta informação? Esta informação se queda em lo firmware de los NVRs destes fabricantes. Então, os mais novos têm Skyrock Health, que é onde puedo gerenciar, por exemplo, este NVR com 12 discos. E é uma forma proativa de saber se passa algo. Por exemplo, se tenho cambios de temperatura, se tenho alguma variação de vibração. Então, se há alguma coisa, o administrador da rede recebe um alerta e pode tomar uma ação proativa. Acá, por exemplo, se um disco está com falha e eu necessito cambiá-lo, recebo um alerta e saco o disco e cambio o disco. E que passa que esse software
reconstrói a informação 3 vezes mais rápida comparado com sistemas sem este software. Bueno, agora vou falar rapidamente sobre a linha Exos, que é nossos discos corporativos. Então, quando vamos utilizar Exos? Por exemplo, em los sistemas de vigilância para Hikvision, Dahua, estes produtos são selecionados em sua qualificação. Además, estes discos também estão como em la maioria dos servidores que HP, Dell e Lenovo, pero estes que eu comentei utilizam o disco de forma proprietária. Utilizar o disco de forma proprietária que Seagate vende para eles e eles utilizam alguma outra parte e peça e tem seu próprio part number. Agora, há muitos fabricantes que trabalham com uma tecnologia aberta, como Hikvision, Dahua, e há a seleção de compatibilidade do produto, que é a mesma vendida através do canal de ventas. Então, o que temos acá, o que há de distinto na linha Exos? Recém nomeamos Exos, representada por naves espaciais, e agora vou explicar um pouco sobre as famílias e como encontrar os produtos. Acá, 2 linhas, alta capacidade e estes discos mais tradicionais, de grande velocidade, por exemplo. A unidade Exos, são discos com tecnologia de gás hélio. Hoje, nós temos disponível de 10 hasta 16 terabytes. E estes discos, unidades Exos, são todos a base de aire. Bueno, agora explicando um pouco sobre a nomenclatura dessa linha, porque os nomes. Quando eu vou elegir em nosso sítio, há estes nomes, essa sopa de letra. E esse nome está de acordo com o uso da família interna. Assim, se nós estamos desenvolvendo uma nova linha, vamos ter uma nova família em nosso site. Agora, explicando um pouco como o que fala da nomenclatura de los produtos. Eu tenho 3 exemplos acá. Exos 7 e 2000. O número 7 representa a velocidade rotacional de la linha del disco. Então, todos os discos acá são de 7.200 revoluções por minuto. E representa que o disco é de aire. E 2000 representa 2 coisas. A capacidade máxima em gigabyte, que então é 2 GB ou 2 teras. E como há mais de 2 dígitos, a outra informação é cerca do formato do disco. Se há mais que 2 dígitos, a versão do disco é de 2.5 polegadas. Bueno, outro exemplo. 7.8. Velocidade rotacional 7.200, aire e hasta 8. Como há um dígito, é o formato de 3.5 polegadas. Mais um exemplo. Família Exos X10. Bueno, família que utiliza gás hélio. Capacidade máxima dessa linha, 10 terabytes. Então, se eu elegir essa linha, não vou encontrar um disco de 12, eu vou encontrar um disco hasta 10. Todos os produtos são de 7.200 revoluções e capacidade hasta 10. E disco de 3.5 polegadas. Bueno, acá os discos a aire. Mira que nós também temos discos de emissão crítica, que são discos de 10.000 e 15.000 revoluções. Todos estes hoje disponíveis somente na interface SAS e no formato de 2.5 polegadas, estes 2. E acá nós temos disco hasta 8 teras, e a interface SATA e SAS.
Acá, como eu comentei, que é o produto de backup frio, que a velocidade rotacional é 5.900 e a capacidade máxima 8 terabytes. Então, resumo, Nearline, os discos são de 7.200, hoje disponível em 1 hasta 16 teras. O cliente pode elegir interface SATA e SAS. Gran capacidade, 3.5. 2.5 hasta 2 teras. E a interface em Exos, sempre SATA e SAS. 10.000 RPM, normalmente não utilizamos para videovigilância por conta da capacidade, e para videovigilância não é necessário utilizar grandes velocidades rotacionais, ¿sí? Nós trabalhamos sempre com 7.200. Então, acá, 10.000, 15.000, interface SAS, 2.5 polegadas. Acá, que me gostaria de compartilhar com vocês, Seagate tem esta plataforma onde todos os usuários podem acessar o suporte técnico, falar sobre o tema de garantia, fazer como uma chamada para recuperação de dados, e é possível, por exemplo, que uma pessoa de suporte técnico entre em contato com o usuário final, hablando em espanhol. E acá, na parte de garantia e reemplazos, através desse link, eu posso investigar, através do número de série, se há algum firmware para atualizar no disco. Eu tenho acesso à parte das ferramentas de software, que é Tools, para conferir se está bueno o disco. Puedo ter acesso à base de conhecimento de alguma dúvida de formatação e tudo mais. Através desse link com o número de série, Seagate tem todas as informações do disco e pode direcionar para uma central com todas as dúvidas que pode ter o usuário final ou o instalador. Agora, espaço de perguntas e respostas, déjame conferir quais são as perguntas. Estou mirando acá. Hay algunas preguntas en el chat. ¿Te parece que comenzamos por preguntas y respuestas? No sé si quiere seguir Adrián. Algunas marco a Adrián para responder él. No, Miriam, más que nada porque estaban consultando lo que vos explicaste en lo que es el Skyhawk Health Management. También me preguntaban sobre en la misma herramienta en el disco Ironwolf. Sí, esto siempre, en verdad, esto es un software y estos softwares se quedan siempre en los equipos. Entonces, hoy está disponible en los NVRs o en los sistemas NAS. Y solamente en la parte de videovigilancia el disco necesita ser de 4 hasta 16 teras y tener las más recientes versiones de los NVRs. Y son siempre para los NVRs, porque los NVRs que tienen muchos discos, los DVRs no tienen porque trabajan normalmente con 1 o 2 discos. Y otra de las preguntas que vi, Miriam, tenía que ver con si los discos Skyhawk de Dahua, que yo tengo entendido que vienen de procedencia de Oriente, de China, si tenían garantía en Argentina o cómo era. Y bueno, tengo entendido de que no, que nosotros no damos soporte de garantía a los discos de procedencia china, ¿es correcto? Correcto. Ahora nosotros estamos solamente soportando garantía a través del canal que es de Estados Unidos. Todavía los productos que vienen de China no tienen garantía en Argentina.
Y es posible a través del link que está en mi presentación conferir esto. ¿Sí? La procedencia, si tiene garantía o no. O si vas a comprar, antes de comprar, pide al fornecedor el serial number y a través del serial number tiene todas las informaciones. Bien. Después hay una pregunta de gente de Colombia también, que quieren saber cómo es la gestión de garantías en Colombia. Yo no la sé contestar. No sé si es algo que vos puedas hacer ahora o no. Sí, en Colombia nosotros tenemos un centro de servicio que está en Bogotá y sí, hicimos el cambio en garantía. Y normalmente son muy rápidos, como 2 o 3 días es posible tenerlo el cambio del disco duro. ¿Más alguna pregunta? Por lo menos yo no vi escrita más preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar y preguntar algo ahora. Sí. Hay algunas preguntas en el chat, hablan sobre la línea Iron Wolf. Sí, esa ya la contestó recién Miriam, es un poco lo que yo te había escrito, y ahora aprovechó Miriam. En realidad es un poco la misma herramienta que Miriam explicó con respecto al firmware, digamos, de Management Health, que lo explicó en Skyhawk, también aplica para los equipos de NAS en los discos Iron Wolf. Sí, en verdad lo que pasa es que hay mucha información dentro de los discos. Hay, por ejemplo, cuántos golpes el disco ha tomado, hay cuál es la mayor temperatura que fue soportada. Estos sistemas gerencian cómo está el disco por dentro y es posible saber antes de la falla y accionar para que sea cambiado. Ou tomar alguma ação, por exemplo, está muito muito aquecido, a temperatura muito alta, vou conferir se a parte das ventoinhas estão todas funcionando. Então, é como um alerta para ser como algo proactivo, para não deixar a informação, deixar de estar disponível para o usuário. Y yo gustaría de invitar a todos para conocer nuestro site Champions, que es la oportunidad de estar haciendo capacitaciones, hablando de tecnologías de una forma muy simple, muy dinámica, y está actualizado con el mercado de videovigilancia. Entonces, es posible después cambiar por productos en la tienda siguiente, y es una herramienta que Sí, nosotros yo ahí tenemos. justo les comenté, Sí, o les comentaba antes que aquel que está interesado, acá en Argentina por lo menos, me puede enviar un correo con sus datos de nombre, apellido, el correo y la razón social del emprendimiento comercial o de donde trabaje, y yo los registro. Y ahí empiezan a trabajar con la herramienta y para poder empezar a hacer cursos y luego a canjear. si tiene más alguna pregunta, por favor envía por chat que nosotros vamos a contestarla. Y yo me pongo en contacto si necesita alguna información más técnica que no está disponible en nuestros manuales y a veces es necesario por algún edital, alguna licitación. Muchas veces yo hago como cartas y donde puedo garantizar algún dato más técnico. Miriam, hay un par de preguntas, no sé si vos tenés acceso ahí a las consultas que están haciendo. Una dice que en un NAS se pueden armar tanto discos sólidos y mecánicos, y yo me anticipo a decir que sí, que hay equipos que admiten combinar discos mecánicos, en este caso Iron Wolf, con discos de estado sólido Iron Wolf también, ¿correcto? Correcto. En los más modernos equipos, que nosotros estamos muy cerca, que es QNAP o Synology, es posible sí mezclar los productos, entonces tener gran capacidad y alto rendimiento, de acuerdo con cada proyecto.
O que passa do lado de discos sólidos, que tu tienes que investigar, é quanto o disco sólido pode gravar al dia. Então, para nossa linha Iron Wolf, todos discos sólidos podem gravar 100% de sua capacidade. E isto é muito importante, porque, por exemplo, comparado com um disco tradicional de uso personal, solamente pode gravar como 30% al dia. Então, quanto maior DWPD, que é quanto puedo gravar, mais é recomendável o nível de escrituras. Perfecto. Y no sé, Y do no lado sé cómo... de la línea corporativa, nosotros tenemos como discos que soportan 10, 3, de acuerdo con cada aplicación. Perfecto. Y no sé cómo estamos con los tiempos. Hay una pregunta más que no sé si yo sigo Sí, avanzando, sí, me dicen ustedes. sí, responde todo lo que sea necesario, Adrián, por favor. Bárbaro. Hay una pregunta que Oscar dice que he adquirido un NAS de la CI con 2 discos. Si uno falla, si debe enviar solo el disco que falló o todo el NAS. Bueno, así nosotros no tenemos NAS, nosotros tenemos Por eso. como unidad de DAS, pero hay unidades que son como 2 discos acopladas. Esto tiene que, si fuera un disco externo acoplado, tiene que enviar los 2. Pero si tiene un subsistema con 2 discos y solamente un disco está con problema, solo tiene que enviar el disco que tiene que cambiar. Claro, Solo no porque la es... CI, la CI no trabajamos equipos de NAS, son DAS, ¿correcto? Con D. Exacto, son DAS. Y no enviar los accesorios, solamente el disco. A ver si hay más. ¿Más alguna pregunta? Déjame A ver. ver, estoy leyendo acá. ¿Vos tenés ahí para entrar en donde dice preguntas y respuestas? Viene activado en la controladora. Acá hay una Al última ser, pregunta. Hay una última pregunta que yo estoy viendo, Miriam, que esto por lo menos escapa a mi conocimiento técnico. Sí, me diga. Viene activado en la controladora de los SSD el trim y si ya están disponibles los NVMe PCI 4.0. Sí, hoy en día está activado TRIM para discos magnéticos y TRIM para discos en estado sólido. ¿Y cuál otra pregunta? Si ya están disponibles los NVMe PCI Express, supongo será 4.0. Sí, nosotros tenemos para la línea de games, hoy NVE de la generación 4. Games porque soporta 70% de escritura al día. Entonces, nosotros tenemos es da línea Firacuda y es da generación 4, con 5.000 megabytes por segundo. Que es el modelo FireCuda 520, ¿puede ser? PCI Express NVMe. Esto para Firacuda. Ahora para Iron Wolf, nosotros estamos trabajando con la generación 3, que es 3.400 megabytes por segundo. Acá nos están preguntando si tenemos la herramienta para descubrir la salud del disco con la marca Samsung. Discos duros Samsung, sí, en verdad, Seagate ha comprado toda a parte de disco Samsung e pode utilizar a mesma ferramenta de Seagate, que é o software chamado C-Tools. Ah, perfecto. Bueno saberlo. Então, os nomes Maxtor, a parte de disco Samsung, Seagate, LaCie, são todas a mesma companhia. E a parte de suporte com Seagate. Hay una pregunta que está en el chat, que acá veo. Si un disco falla a los 6 meses de comprado y es cambiado por la garantía, me imagino que se refiere a la garantía del disco que cambió, el nuevo, el cambio. Si comienza a correr
a partir de recibir la garantía nueva, digamos, de recibir el disco de cambio, o ya se cuenta el periodo de garantía que había transcurrido antes con el Se disco cuenta original. de acuerdo con la nota fiscal, la invoice Ah, perfecto. de Que compra. sí que el cambio en sí de un disco, ahí no implica que se renueva la garantía 100% de nuevo el tiempo, sino que tiene que ver pues, cuando se compró el disco desde la Exato, fecha de la sim. factura. Perfecto. Hay una pregunta con respecto al... A ver, José está preguntando que él recuerda que Seagate Barracuda 7200 tenía un bug de estado busy, ocupado será, que no detectaba el BIOS. En estos nuevos Barracuda, si está solucionado el firmware. Como la pregunta? Por favor, Te lo leo repita. tal cual, yo paso en esta. Dice, recuerdo que Seagate Barracuda 7200 tenía el bug de estado busy, o será ocupado, supongo en inglés, que no detectaba el BIOS. En estos nuevos Barracuda, supongo que las nuevas, los Barracuda actuales, Yo, si está solucionado ese firmware. bueno, eu trabalho com o Seagate há como 27 anos e eu não, eu trabalhei muito na parte de qualidade, pero não he escuchado esto, porque como não detecta um vírus. Pero sí, ha cambiado, si pasó algún instante esto, hoy no tenemos esto. Quizás fue en alguna partida, acá me ponen que fue en varios modelos del año 2008, quizás hubo alguna partida puntual con algún inconveniente, pero no es algo que esté hoy vigente o un problema que hoy no esté resuelto. Aproveito la oportunidad para decir que nosotros también tenemos como ingeniero de pós-ventas y que se pasa algo con relación a calidad de discos, nosotros investigamos. Por ejemplo, se pasa algo, por ejemplo, en Argentina, cuando está y regresó más do que una situación normal. O que es una situación normal? Un regreso de 1 o 2% de volumen en campo. Esto seria uma condição normal, pero regressar 3, 4% é muito alto a taxa. E isto nós investigamos através de análise de falha. Então, o disco é enviado para nossa fábrica, nós abrimos o disco, investigamos a causa raiz do problema e tomamos as ações corretivas. Isto sempre para melhorar a parte de qualidade de los discos. Perfecto, por mi lado claro, espero que esté claro para todos. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? O si alguien quiere aprovechar y consultar algo más. Espero que le haya sido útil la charla y que le sirva. Excelente, Adrián. Aquí los asistentes están diciendo que está todo muy bien explicado. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Ojalá que para todos. que les sirva a todos. Volvemos a agradecerles a ustedes y a OSRL y a todos los que la verdad que nos dedicaron un ratito de tiempo para conocer un poquito más de la marca. Y bueno, y a Miriam, que es la técnica entendida y que me salva las papas en algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Miriam y Adrián. A los espectadores les comentamos que la grabación del webinar y los materiales van a recibirlos en el día de mañana por email y también van a estar disponibles en revistainnovación.com para quienes quieran acceder desde ahí a la grabación y a los materiales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos entonces por asistir. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias.